Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y les invito también a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 1, también el verso 14, dice el apóstol Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día, gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa esta mañana, de poder compartir juntos la palabra. Permite que ella pueda edificar nuestras vidas, oh Señor, que Señor nos pueda dar fuerzas, nos pueda dar aliento a través del mensaje de tu palabra. Bendice el culto, recíbelo, oh Señor, y glorifícate en él. Y bendice al siervo tuyo que ha de traer tu palabra. Que él pueda traer palabra que nos edifique, que nos fortalezca para esta semana, oh Señor. Guíale y bendícele y bendícenos a nosotros, oh Señor, en este día. Y glorifícate en tu iglesia, que en esta hora en el mundo entero, Señor, se reúne para dar culto a tu nombre. En Jesucristo te oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos creo que uno de los meses más bonitos del año, ¿verdad? Diciembre, celebramos la Navidad. Por lo menos es bien pintoresco. Diciembre es un mes, ¿verdad? Se llenan de adornos, de luces, de cosas tan hermosas, ¿verdad? Siempre, bueno, a mí me pasa, me imagino que a muchos de ustedes, hay una mezcla de sentimientos, ¿verdad? De alegría, nostalgia. No sé por qué diciembre es tan... pero realmente es un tiempo hermoso y nosotros como cristianos celebramos desde luego la Navidad. Y este pasaje de las Escrituras nos dice o nos habla del sentido, ¿verdad? Del verdadero sentido de la Navidad. Dice el Señor a través del profeta que la Virgen iba a traer un hijo y se le pondría a ese hijo por nombre, dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Después el apóstol Juan, hablando de de la presencia de Dios, ¿verdad? La encarnación del Señor a esta tierra, dice: y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Qué tremendo. ¿Qué significa que Dios, ¿verdad? Uno de sus nombres dice Dios con nosotros, y dice Juan: y aquel verbo habitó entre nosotros, vivió con nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Y es la idea, ¿no?, de poder ayudar a reflexionar. ¿Qué significa que Dios esté con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué significó para ellos? Indiscutiblemente es algo bien complejo para la mente humana poder asimilar todo lo que significó aquel evento. El apóstol Pablo lo describió como algo bien misterioso, ¿no? Es decir, misterioso en el sentido de algo grande, un poco incomprensible. El apóstol Pablo decía: indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad. Dice: Dios fue manifestado en carne. Dice: visto por los ángeles. Un día me puse a estudiar qué significaba verlo. Los ángeles, Pablo usó una expresión un poco, me parecía a mí, ¿no?, al principio un poco, decía, wow, que claro que si Dios vive con los ángeles lo están viendo, pero él señala el detalle ese, dice visto por los ángeles. Y dije, ¿qué significaba la palabra ahí que lo vieron? Y la idea es que, es decir, en el idioma griego se usan varias palabras para referirse a ver. Cuando nosotros vemos algo y estamos mirando, cuando miramos algo pero nos llama la atención, pero se usa otra palabra cuando lo que estoy viendo me está causando cierto asombro por lo que estoy viendo. Y esa es la palabra que Pablo usa ahí. Cuando dice que los ángeles lo vieron, los ángeles están asombrados mirando lo que está pasando. Nunca en el reino de los cielos habían visto cosa igual. Dios haciéndose hombre. Y él está resaltando la idea que los ángeles están viendo eso, que nunca habían visto eso. Dios haciéndose hombre, y dice Juan, y habitó entre nosotros. ¿Usted sabe qué significa eso? Dios un día decidió nacer como nacimos nosotros, ¿verdad? Entrar en el vientre de una mujer, una niña de aproximadamente 17 años tendría María aproximadamente cuando salió embarazada de Jesús. El creador de la vida en un instante siendo creado, como si él estuviera siendo creado. La Biblia dice, y se le dio por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios decidió esa forma para habitar entre nosotros.
el creador de la vida siendo creado, siendo formado en el vientre de una mujer. Qué tremendo, ¿verdad? En la mente humana eso es un poco incomprensible, ¿verdad? No nos cabe eso. Víctor, nosotros hemos leído teología y hemos estudiado, qué difícil es entender eso, ¿verdad? El creador del universo decidió un día formarse en el vientre de una mujer. Un misterio, ¿verdad? Eso no cabe en nuestra mente, es bien, Pablo dice, indiscutiblemente grande es ese misterio. ¿Qué significó que Dios habitara entre nosotros? Dios decidió un día hacerse un niño y crecer y dejarse llevar por la mano de una mujer, o el que sustenta el universo, como decía el autor cristiano Max Lucado, explicando la encarnación de Dios, dijo, el que sustenta el universo con la palabra de su poder, un día sustentado por una muchacha, amamantado por una mujer para poder vivir. Eso fue lo que Dios decidió hacer un día por nosotros. Eso es lo que significaba crecer. Y no sé si usted sabe leer ese libro, pero a mí me encanta. Uno de los capítulos del libro dice 25 preguntas a María. 25 preguntas que el autor le hizo a María. Y él dijo, si hubiera vivido con María, me hubiera gustado preguntarle, hacerle estas preguntas a María, ¿verdad? Y una de ellas era decirle, ¿te fijaste alguna vez en el rostro del niño Jesús cuando le sentaste a su lado y le dijiste, te voy a contar cómo se hicieron las estrellas y se hizo el universo? ¿Le viste la cara? Si él fue el que los hizo. Porque Cristo fue educado por su mamá y por su papá. Pero Dios un día decidió habitar o vivir en esa condición, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cómo sería decirle a Dios, oye, te voy a contar cómo se hizo el universo? ¿Cómo habrá mirado Jesús a María? ¿Qué habrá pensado? ¿Me vas a decir a mí cómo se hizo el universo? Dice la Biblia, Dios habitó entre nosotros. Eso fue lo que significó que Dios caminara entre nosotros. Tomó nuestra vida, se hizo como nosotros, caminó a nuestro lado, ¿verdad? A Cristo le salió acné juvenil, como todo el mundo, ¿verdad? Me pregunto si alguna vez, como decía Malugado, me pregunto si alguna vez llegó a casa con un ojo amoratado, porque se formó en la escuela. Él decidió ser como nosotros. Eso es lo que significa. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, habremos visto a decir cómo ver el rostro de Jesús trabajando en la carpintería con su padre, y su padre dijo, ayúdame a clavar este clavo. ¿Cómo habrá mirado él el clavo en el madero? Sabiendo él que 33 años después él sería crucificado en el madero. Dice la Biblia, Dios con nosotros, ¿verdad? Dios caminó con nosotros. El apóstol Juan dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso fue lo que Dios hizo por amor a nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo después en la carta a los Filipenses lo describe como una humillación, ¿verdad? Dice, se humilló haciéndose semejante a nosotros. Vivió como nosotros. No es de extrañarnos que la misma palabra de Dios nos diga que nos acerquemos confiadamente al Señor, al trono de la gracia. Porque Dios vivió tu vida y Él sabe, ¿verdad?, cuáles son tus conflictos y tus problemas y tus preocupaciones, ¿verdad? Él sabe todo lo que nosotros como padres pasamos cuando estamos educando a un hijo, ayudándolo a crecer, nuestras preocupaciones, después cuando empieza la escuela, porque Jesús vivió todo el proceso de nuestra vida. Y eso es lo que significa que Dios habitó entre nosotros. Vivió todo el proceso de nuestra vida hasta que murió en una cruz, ¿verdad? Dios sabe eso. Eso es lo que significa, y Dios con nosotros. Dios habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Que el Señor nos bendiga. Una invitación en esta Navidad. Acércate a Cristo porque Él sabe perfectamente cada cosa que sucede en tu vida. Él la conoce porque Él la vivió por amor a ti. Que el Señor nos bendiga.